Hola amigos, este es mi tema de hoy. El caudillismo versus el proyecto político. El famoso estadista inglés Winston Churchill dijo: la política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez y en la política podemos morir muchas veces. Hoy que vivimos en nuestro país esta coyuntura política, que es un momento crucial en el desarrollo de las próximas elecciones a celebrarse el próximo 4 de marzo para diputados y alcaldes. Y enseguida, un año después, en el 2019, las elecciones presidenciales. Es muy notable cómo en el uso de las redes sociales las personas emiten sus opiniones en las cuales creen acorde a su pensamiento político o a su posicionamiento político, lo que ellos estiman como su realidad objetiva, cuando en realidad es una manifestación totalmente subjetiva. Y quienes se atreven a adversarles son señalados como insultantes y que les faltan al respeto, como si la opinión de ellos fuera irrebatible. A nadie se le falta el respeto por expresar un argumento en el cual se manifiesta no estar de acuerdo con lo expresado. Y en vez de rebatirle con un argumento, usualmente recurren al trillado eslogan de la derecha: no hay que defender lo indefendible. No se puede apagar la luz con un solo dedo. Y lo hacen porque no encontraron cómo rebatirles a quien los critica. Quienes siguen a personas en vez de seguir a una organización en cuestiones de política cometen un grave error y un enorme desconocimiento de cómo se debe conducir uno en relación al bien social de la participación política. Usualmente quienes así actúan son motivados por simples simpatías, como conocido hoy como carisma, y no obedecen a un razonamiento político objetivo y real. Por ejemplo, muchos, como se puede observar, claman y abogan por una tercera fuerza política que quite el protagonismo del FMLN y Arena. De hecho, no les importa ni se ocupan de analizar de forma objetiva quién es responsable del actual estado de cosas en nuestro país. Y acusan sin argumentos válidos o aplicados a una realidad al actual gobierno que preside el Poder Ejecutivo en manos de Salvador Sánchez Serén del FMLN. Son víctimas de la corriente mediática impulsada por la estrategia imperialista de dominio, en el cual hacen creer que ambos partidos son iguales en su conducta y hasta se atreven a afirmar que ambos representan a la derecha. Tal y como en la actual coyuntura política, Nayib Bukele, en su momento, en un acto virulento en contra del FMLN, le llamó Arena 2.0. Es tan fácil acusar, pero muy difícil demostrar, utilizando la verdad, pero muy fácil recurrir a la falacia, tal como lo ha realizado precisamente Nayib Bukele, al afirmar que el FMLN es Arena 2.0 y que sus fans inmediatamente toman esa falacia como verdadera y se dedican a repetirla, asumiendo que el repetir constantemente una mentira, en este caso una verdadera falacia, finalmente muchos terminan aceptándola como una verdad. De ahí que las falacias de Nayib Bukele se basan en la manipulación de algunas verdades, y no lo hace por descuido o ignorancia, sino porque sabe que de esa forma
manipula a su favor el descontento de quienes no están conformes con el accionar de dos partidos políticos de mayoritaria militancia y los que siempre han mantenido al margen criticándolos como electoreros a esos partidos políticos, pero siempre hambrientos de ser ellos mismos electoreros, con un partido que lo represente. Y hoy sienten que es su oportunidad si logran que finalmente el movimiento de nuevas ideas se torne el partido político que soporte a Nayib Bukele en su candidatura a la presidencia. Pues finalmente Nayib consiguió su objetivo de ser expulsado del FMLN en la búsqueda de su propia identidad política. Pero quienes lo apoyan y lo promueven están buscando tener el control de ese movimiento político, de ese partido político. Y están utilizando a Nayib Bukele, y Nayib Bukele piensa que él los está utilizando a ellos. Están tratando de establecer una alianza que les permita una cuota de poder. Y en esa espera se encuentran los marcialistas, samoyistas, medranistas, lueristas, gutierristas y hasta resentidos exarenistas, como el caso del exmagistrado Walter Araujo, que ya levantó bandera a favor de Nayib Bukele y que ha andado buscando banderas, buscando partidos políticos en los cuales él poder arroparse para poder conseguir sus propios objetivos políticos y mantenerse en la palestra y en el protagonismo de la política salvadoreña. Concretamente, hablando sobre la posible candidatura de Nayib Bukele, esta ha perdido y va perdiendo poco a poco credibilidad. Y prueba de ello es los choques ya virulentos que se están dando entre sus diferentes partidarios, como acaba de suceder en el fin de semana anterior, en que el grupo de Nuevas Ideas de Houston se ha lanzado acusando y tildando de traidores a Luis Reyes, representante de Nuevas Ideas en los Estados Unidos, y junto con su grupito, como Salvador Zelaya, Alex Núñez y otros más, constituyeron hace más de un año la idea de formar Nuevas Ideas, en conversaciones tenidas ya con Nayib Bukele en sus visitas que él realizó a Washington. En esa credibilidad que va perdiendo de los actuales dirigentes que promueven su candidatura, saben que Nayib no es nada confiable y que por igual a futuro pueden ser ellos mismos victimizados por una futura traición. Es que gallina que come huevos jamás su pico endereza. Pero están dispuestos a correr el riesgo y aplauden proclamando a gritos que Nayib, al separarse del FMLN, les ofrece en bandeja de plata la materialización de su ansiado sueño dorado de tener su propio partido político. Olvidando que Nayib afirmó que no le verían en otro partido político diferente al FMLN. Olvidan que afirmó que el FMLN es 1.000.000 de veces mejor que Arena. Olvidan con suma facilidad que en la Universidad Francisco Gavidia afirmó que los impuestos son necesarios para poder vivir al estilo japonés y no al estilo de Haití y República Dominicana. Y lo hizo cuando en la Universidad Francisco Gavidia, en un encuentro entre dos diputados de Arena y él, establecieron que los impuestos era innecesario. Nayib les rebatió a ellos diciendo que los impuestos eran una necesidad porque los países más desarrollados en el mundo, los países de primer mundo y no los tercermundistas como él lo ubicó a El Salvador, cobran impuestos mucho más elevados que los nuestros. De ahí que él semejara que a quién nos queríamos parecer. ¿A Japón? ¿A la Alemania? ¿A los Estados Unidos?
a Inglaterra o a Haití o a la República Dominicana. Se olvidan de todo eso afirmado por Nayib simplemente porque eso los hace a ellos mantener su posicionamiento político, de apoyarlo, pese a los graves errores que él comete. Nayib, como lo he dicho en algún otro artículo, es un verdadero camaleón dentro de la política salvadoreña, que cambia de colores según la ocasión. Él no es que está cambiando de colores políticos o de partidos políticos, para ser más específicos, sino simplemente que él mismo, dentro de su propia retórica, cambia a cada momento, de acuerdo al momento que está viviendo, de colores, según la ocasión, cambia sus posicionamientos políticos. Por eso, cuando afirma que el FMLN es Arena 2.0 y que los impuestos son una carga para la gente pobre, quienes nieguen esto, afirmado por Nayib, pueden hacerlo, pero no les asiste la razón. Y siguiendo el ejemplo de quien admiran, serán, al igual que él, camaleones. Su inteligencia no les alcanza para entender que Nayib, de no contar con el apoyo firme y decidido del FMLN, no podría gobernar en nuestro país, con una derecha que se volcaría contra él, aún más agresiva que con Salvador Sánchez Serén, a menos que se aplique a sus intereses, que no son opuestos a los intereses de Nayib, ya que él es un fuerte empresario y no se va a practicar a sí mismo un harakiri político, al mismo estilo japonés. El pueblo salvadoreño necesita al FMLN este 4 de marzo. Si usted ama a su familia, si usted ama a su pueblo, si usted ama a esos millones de niños que están yendo a la escuela con uniformes, zapatos escolares, útiles escolares, refrigerio escolar, este 4 de marzo, al momento de marcar su boleta electoral, acuérdese de ellos y olvídese y denles una cachetada a quienes le piden votar nulo. Acuérdese de estos niños y otorgue el voto al FMLN, que es el único partido al cual está claramente identificado a los intereses del pueblo. Los hechos lo demuestran. Hay mucho más obras realizadas en favor del pueblo en los gobiernos del FMLN, que en todos los gobiernos de la historia en nuestro país. Hay personas que siguen a un líder. Si ustedes han notado, en los gobiernos del FMLN y en la política del FMLN desde los acuerdos de paz, no hay un líder específicamente a quien seguir. Ese líder es una agrupación, una organización. Es un proyecto político definido y determinado para ayudar al pueblo salvadoreño. A ese proyecto político es al que hay que seguir. Un líder siempre puede cambiar en cualquier momento. Un proyecto político puede cambiar, pero ajustado a estudios serios de su propia organización. No se dejen arrastrar por sus simpatías antes que el acertado conocimiento sobre nuestra realidad nacional y antes que todo, nosotros debemos de ejercer una conducta en el beneficio de nuestro pueblo. Winston Churchill tenía razón. La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez. En política podemos morir muchas veces. Muchas gracias.